El doctor Miguel Ángel Sánchez Acevedo es profesor investigador adscrito a la licenciatura en informática de la Universidad de La Cañada desde 2015. Es director del Laboratorio de Ciencia de Datos. Obtuvo el doctorado en Tecnologías de Información y Negocios Electrónicos por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Obtuvo la maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Eléctrica por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores a nivel candidato. Es miembro senior de la IEEE, miembro de la ACM y miembro de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial. Ha participado como revisor de propuestas de la Fundación Nacional de Ciencia de Datos de Estados Unidos y el Programa de Jóvenes Académicos Internacionales de la Universidad de Luxemburgo. Sus principales líneas de investigación son datos masivos y aprendizaje profundo. Adelante, doctor Miguel. Muchas gracias, Zulma. Muy bien, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de los lenguajes de gran tamaño. Vamos a ver algunos de sus fundamentos para que entiendan cómo surgen y pues las ventajas que nos ofrecen, ¿no? Entonces, ya más o menos el doctor nos había platicado el contexto en el que se dan estos lenguajes, que son parte de una rama de la inteligencia artificial, donde tenemos la combinación del aprendizaje profundo, que es una subárea del aprendizaje automático, y el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, al interceptarse estas áreas, generamos los algoritmos que se utilizan para los lenguajes de gran tamaño. Pero ¿cómo surge esta área del procesamiento del lenguaje natural y luego los lenguajes de gran tamaño? Pues inicialmente, en 1950, Alan Turing propone un artículo llamado Computing Machinery and Intelligence, donde él hace la propuesta de una prueba, ¿no? Que actualmente se conoce como la prueba de Turing, donde él decía que si para considerar que un sistema era inteligente, tendríamos que hacer una entrevista entre una máquina y una persona, y si era posible que la máquina engañara a la persona, pues de no saber si quien estaba respondiendo era en realidad la máquina o era otra persona, entonces se podría decir que estaba teniendo un comportamiento inteligente, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, pues se empiezan a generar investigaciones para ver cómo era posible la comunicación entre el ser humano y la computadora de una manera más natural. Y empiezan allí a surgir los trabajos con los primeros chatbots, ¿no? En 1960 surge el primero de los chatbots, que era Elisa, y que básicamente se basaba en reglas, ¿no? Algunas reglas gramaticales para hacer respuestas específicas a algunas preguntas. Entonces, su alcance pues estaba muy limitado. Posteriormente, en 1970, Newell y Simon utilizan lógica de predicados o cálculo proposicional para generar una resolución de problemas generales. Entonces, aquí utilizando deducciones matemáticas, deducciones lógicas, se podrían inferir algunos resultados, ¿no? Y generando también la estructura gramatical, pues podrían este, tratar de darse respuestas o generar nuevo conocimiento en esta parte. Y en 1980 Noam Chomsky, pues lo que dice, bueno, es a partir de las teorías que tenemos de cómo se estructura el lenguaje, pues podemos generar gramáticas que sean generativas y gramáticas transformacionales, que nos permitan una estructura jerárquica a partir de las cuales se puedan generar nuevas reglas. Entonces, a partir de 1980 se empieza el trabajo en el área de procesamiento del lenguaje natural, enfocándose en el estudio de las gramáticas. Y a partir del año 2000, cuando ya empiezan a tener auge todos estos algoritmos de aprendizaje automático, entonces se empiezan a generar métodos basados en datos, que son precisamente donde se ubican los lenguajes de gran tamaño, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, las principales tareas que podemos tratar de resolver con el procesamiento del lenguaje natural, pues son la clasificación de textos, el reconocimiento de entidades, la traducción, la generación de texto, reconocimiento del habla,
resumen de textos, respuestas a preguntas y modelado de lenguaje. Entonces, seguramente ustedes ya están muy familiarizados con la versión pública que sacó OpenAI de ChatGPT y posiblemente ya la han utilizado para realizar muchas de estas tareas, ¿no? Entonces, esas son los tipos de actividades que se pueden resolver utilizando el procesamiento del lenguaje natural. Pero inicialmente, antes de que surgieran estos modelos basados en datos, pues todo se abordaba desde el punto de vista gramatical, ¿no? Entonces, los primeros enfoques utilizaban gramáticas libres de contexto y estructuras gramaticales de fases para poder entender e interpretar las características del lenguaje. Después, con las gramáticas generativas y transformacionales de Chomsky, se proponen estructuras abstractas que pudieran estar identificando algunas reglas de transformación, ¿no? Y a partir de eso, tratar de generar una conversación, ¿no? A partir de esas estructuras gramaticales, o entender al menos el contexto en el que se estaba hablando. Posteriormente, se empieza a surgir lo que es el análisis sintáctico, donde ya se identifican componentes gramaticales en los textos y se define una estructura jerárquica, por ejemplo, la composición a lo mejor de una oración, pues tenemos el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? E identificar en qué parte de ese enunciado cae cada palabra. Y en base a eso, pues poder inferir más o menos cuál sería la estructura de una frase o esa palabra qué sentido podría tener en el texto en el que la estábamos considerando. Y a partir de ahí, pues construir las respuestas a las preguntas que se plantearan a través de un chat. Posteriormente, se agrega el contexto y la semántica. Entonces, una vez que ya teníamos definidas los componentes gramaticales y la estructura en la que se encontraban, pues ahora darle significado a las palabras, ¿no? Porque sabemos que hay palabras que pueden significar una cosa u otra dependiendo del contexto en el que se encuentren. Entonces, si solamente definimos la estructura gramatical, indicando verbo, sujeto y predicado, va a ser difícil entender todos los contextos en los que se habla, ¿no? Entonces, para poder hacer esa comprensión de textos un poquito más compleja, entonces empiezan a incluir los significados de las palabras y la relación semántica que existe entre ellas. Y por último, en esta misma área se empieza a agregar lo que es el entendimiento del lenguaje. Entonces, se mezcla el conocimiento semántico y el conocimiento sintáctico para poder generar nuevos enunciados o comprender los textos que estamos introduciendo y tratar de dar una respuesta a ellos a partir de estas reglas. ¿Cuál es la desventaja? Que estos enfoques están principalmente diseñados a partir de estructuras manuales, ¿no? Tenemos que definir las reglas a través de las cuales se van a ir haciendo las transformaciones. Y una desventaja es que en los lenguajes existen muchas excepciones a las reglas, ¿no? Por ejemplo, ahora que están estudiando inglés, seguramente han visto, ¿no? Bueno, para armar un enunciado tenemos esta estructura, pero va a haber una excepción donde tendremos que agregar este otro elemento, ¿no? Entonces, esas excepciones en los lenguajes son muy comunes, lo que hace mucho más difícil poder trabajarlos desde este enfoque para poder dar respuestas un poquito más acertadas. Entonces, para tratar de resolver ese problema, posteriormente se incluyen los modelos probabilísticos. Entonces se empieza a utilizar la teoría de la probabilidad para tratar de generar secuencias de textos un poquito más coherentes, ¿no? Y los primeros modelos que se utilizan, pues son los modelos ocultos de Markov, que lo que hacen es etiquetar ciertas partes del texto y a partir de ahí hacer un reconocimiento, ¿no? De qué se está hablando en ese fragmento y en base a eso inferir cuál sería la siguiente secuencia a partir de lo que se ha escrito. Y también surgen ahí los modelos de lenguajes de gramáticas N, donde lo que se busca es predecir la siguiente palabra basados en las palabras que se habían visto anteriormente. Encontramos también los modelos de máxima entropía, los campos aleatorios condicionales y la desambiguación del sentido de las palabras, ¿no? Entonces, todos estos elementos
lo que hacen es incluir la probabilidad para poder indicar cuál sería la siguiente palabra que tendríamos que incluir en base al contexto en el que se está trabajando, ya no solamente basado en las reglas gramaticales, sino ahora generando un pequeño entrenamiento sobre las características del enunciado y generar cuál sería la siguiente en base a la probabilidad. Pero con el surgimiento del aprendizaje profundo, pues esto nos ayuda a mejorar bastante y ahorita vamos a ver cómo se hace esa mejora en cuanto a la generación de textos, ¿no? O a la traducción. En las tareas que les mostré anteriormente de aprendizaje profundo, pues todas se han visto beneficiadas con estas herramientas y podemos tener ya resultados mucho más eficientes que en algún momento ya podrían hasta engañar a una persona, ¿no? Si quien está escribiendo es una persona o es una máquina. Y podríamos decir que en este momento, posiblemente la prueba de Turing, la prueba básica, porque después se definió una prueba llamada general, donde ya se busca la interacción no solamente a través de palabras, sino también de manera física. Ahí todavía estamos un poquito lejos de alcanzarla, pero la primera parte de la prueba de Turing con estos nuevos algoritmos podría ya estarse pasando, ¿no? Entonces, dentro del aprendizaje profundo surgen varias propuestas, que son las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes, las redes de memoria de corto tiempo y los transformadores. Pero todas estas soluciones se basan específicamente en las redes neuronales artificiales. Entonces, ¿qué es una red neuronal artificial? Bueno, la red neuronal artificial es un modelo matemático que representa una neurona. Una neurona es una célula del cerebro que está interconectada con muchas otras células y que a través de ellas, pues se genera todo el conocimiento y las respuestas a las acciones que nosotros percibimos a través de nuestros diferentes sensores, ¿no? Que son los oídos, la vista, el tacto, todos los elementos que nos permiten a nosotros obtener información, al final llegan al cerebro, se procesan y esta red de neuronas son las que generan eh, la respuesta a esos estímulos, ¿no? Y al final también poco a poco se va estudiando más cómo es que se puede lograr la memoria, ¿no? Entonces estamos en ese estudio de entender un poquito más cómo funciona nuestro cerebro. Pero con el análisis de esta neurona y cómo estaba conformada, que una neurona se conectaba a otras a través de un canal llamado axón y que cuando recibía un estímulo a partir dependiendo del estado de la neurona, se podía generar un estímulo de respuesta y activar la neurona de salida. Eso ayudó a modelar una red neuronal artificial. Y en esta red neuronal artificial, lo que vemos es que tenemos capas de entrada, donde la capa de entrada define los valores que nosotros queremos introducir a la red, capas ocultas, que son las que van a simular eh, la reacción de cada una de las neuronas en base a los impulsos de entrada, que en este caso el impulso de entrada va a estar definido por una función de activación. La función de activación, como lo vemos aquí en esta parte, es la suma ponderada del valor de la entrada multiplicada por el peso de todas las neuronas que llegan como entrada a la neurona que se está analizando. Se llama suma ponderada porque es la multiplicación del valor X, que es, dijimos, es el valor de entrada, por el peso W. Los pesos son valores aleatorios que le vamos a asignar a la red y que conforme vayamos entrenándola, esos pesos se van a ir ajustando para que nos dé la respuesta correcta. Y simplemente se van a sumar todas esas multiplicaciones, dependiendo del número de neuronas que manden una señal de entrada a la neurona correspondiente. Y la función de activación puede ser cualquiera de las que vemos en la tablita, ¿no? Esas son de las más utilizadas, pero no son las únicas. Y lo que hace la función de activación, pues, es determinar el valor de la salida a partir de la entrada. Entonces, si utilizamos una función de activación lineal, pues simplemente se va a pasar el valor que se calcule de la suma y ese va a ser el resultado que se envíe a la salida, ¿no? No va a haber ningún cambio. Podemos utilizar una función de escalón que lo que haga es, dependiendo del signo, identificar cuál sería la salida del valor. Y aquí tenemos algunas otras funciones que pueden utilizarse para calcular el valor de la salida.
Y al final tenemos la capa de salida, que es la que ya nos va a indicar, en este caso, valores regularmente entre 0 y 1 y que van a representar las categorías de lo que estamos tratando de identificar. Las funciones o las redes neuronales artificiales principalmente se utilizan para tareas de clasificación y para tareas este, de regresión lineal, ¿no? Tratar de identificar algún valor específico en base a los valores de entrada. Entonces, cuando lo utilizamos para clasificación, las neuronas en la capa de salida van a depender del número de clases que queramos obtener. Si queremos obtener solamente 2 clases, pues tendríamos solamente 2 neuronas, ¿no? Si queremos obtener una sola clase, sería una neurona. Si queremos obtener 10 clases, serían 10 neuronas. Y lo que nos va a devolver en cada una de esas clases es un valor entre 0 y 1 para indicar cuál es la probabilidad de que el resultado de los datos de entrada correspondan a esa clase, ¿no? Muy bien, entonces ese es el fundamento inicial de las redes neuronales. Sin embargo, las pues eran muy limitadas porque solamente podíamos trabajar con valores numéricos y cuando se querían utilizar para tareas, por ejemplo, de aprendizaje de imagen, de clasificación de imágenes o de clasificación de textos, pues no nos daban resultados correctos. Entonces, posteriormente surge otro tipo de red neuronal un poquito más compleja llamada red neuronal convolucional, que lo que hace es tratar de aplicar los conocimientos que se tenían ya en el área de clasificación de imágenes. Estas se utilizan especialmente para clasificar imágenes y cada una de las capas, en lugar de solamente tener operaciones de funciones de activación que transformaran el valor entre un valor entre 0 y 1, se empezaron a definir funciones más específicas. Y en este caso de las redes neuronales convolucionales, se incluyeron 2 capas, que son las capas de convolución y las capas de agrupamiento. Las capas de convolución son capas que permiten hacer operaciones sobre la matriz de entrada y que permiten identificar patrones. Entonces, en una capa de convolución tenemos multiplicación de matrices por una máscara que va a identificar características específicas de la matriz que estamos proporcionando como entrada. Y en la capa de agrupamiento lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuáles de esas características que resultaron de la convolución son las más relevantes. De tal forma que, por ejemplo, si tendríamos una matriz suponiendo de 24 por 24 en la etapa de convolución, cuando hagamos la etapa de agrupamiento, posiblemente la reduzcamos a una matriz de 12 por 12, ¿no? Un ejemplo, donde en esos 12 por 12 vamos a tener las características más interesantes de la capa de convolución. Entonces, ahorita no vamos a entrar en detalle en cómo funcionan cada una de estas porque son más orientadas hacia el análisis de imágenes y nuestro objetivo ahorita es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Sin embargo, es importante que entiendan que a partir de esto fue como empezaron a surgir las demás propuestas, ¿no? A partir de las primeras redes neuronales. Entonces, la primera red neuronal tenía esa limitante. Cuando generamos las redes neuronales convolucionales, empezamos a hablar de aprendizaje profundo porque ya no solamente tenemos una o 2 capas ocultas, sino todas estas capas de convolución son capas ocultas. Y se llaman aprendizaje profundo porque hay muchas capas ocultas, ¿no? Dentro de los modelos más utilizados, algunos tienen hasta 30, 50 capas ocultas y depende mucho del diseño que se les dé. La desventaja que tenían las redes neuronales convolucionales, pues es que son redes alimentadas hacia adelante o redes feed forward. Entonces, el problema de eso es de que no podíamos utilizar los datos que en las primeras capas se habían generado. Simplemente se iba propagando el resultado hacia adelante. Y eso pues era una limitante para algunos problemas como precisamente el del procesamiento del lenguaje natural, porque como vimos anteriormente, para poder entender una frase, muchas veces necesitamos entender el contexto en el que se encuentra. Y ese contexto puede estar definido por las palabras que conforman la frase completa, ¿no? Entonces, algunas frases que se encuentran al inicio de una palabra o las que se encuentran después pueden ser relevantes
para poder entender realmente el contexto de la palabra. Entonces, para resolver ese problema, surgen las redes neuronales recurrentes. Y lo que hacen las redes neuronales recurrentes es ahora, en lugar de solamente enviar las señales de las entradas de las primeras neuronas hacia las de adelante, se empieza a hacer la recurrencia, que es regresar los valores hacia neuronas anteriores. Y es lo que vemos aquí en las conexiones, en este caso que están ilustradas por las líneas verdes, rojas y azules, ¿no? Entonces, ya tenemos una nueva red que ahora permite enviar las señales hacia atrás. Pero ¿cuál es la desventaja de estas redes recurrentes? Bueno, ya nos permiten utilizar las entradas anteriores, pero como utilizan un algoritmo de retropropagación para enviar la señal hacia atrás, conforme más capas se van haciendo, conforme más capas ocultas se tienen, entonces se utiliza un valor de gradiente para poder actualizar los pesos y ese valor de gradiente se va disminuyendo conforme se va haciendo hacia atrás. Entonces, entre más capas ocultas haya, los valores se vuelven insignificantes para las primeras etapas. Y entonces esos valores, pues básicamente ya no nos son útiles, ¿no? Esa fue la desventaja que teníamos con las redes neuronales recurrentes. Aquí tenemos un ejemplo de una red neuronal recurrente, que es la red de Hotfield, que básicamente es una red que está conectada a todas las neuronas y la función de activación devuelve un 1 o un -1 dependiendo del estado, ¿no? Entonces te va a devolver 1 si la suma ponderada entre el peso y la entrada es mayor a un límite que se define por teta. Y en el caso de que no supere ese límite, entonces el valor sería -1, que podríamos indicar que esa salida no está activada. Esta sería la red un poquito más sencilla que se utiliza de redes neuronales recurrentes y ya se llama red de Hotfield. Pero entonces, para resolver este problema que les comentaba del algoritmo de retropropagación, que utiliza el gradiente descendiente y que conforme más se aleja de las primeras capas, va perdiendo su relevancia, entonces surgen las redes de memoria de corto tiempo, ¿no? Y las redes de memoria de corto tiempo lo que hacen es agregar tres módulos. Tenemos un módulo de entrada, un módulo de salida y un módulo de olvido. Y lo que va a hacer esta red es ir almacenando en una celda de memoria los valores que va calculando para cada entrada, de tal forma que el nuevo cálculo de las entradas va a depender ya no solamente del valor de entrada y de la función de activación, sino también de el valor almacenado en la etapa anterior, que está representado por H. Entonces, cuando queremos generar un nuevo valor, tomamos en cuenta el valor de la celda anterior, de la capa anterior, el valor que estamos recibiendo en esta capa y la función de activación, y lo almacenamos en nuestra celda de memoria. Entonces, para calcular la salida, ahora utilizamos el valor almacenado en la memoria con la función de activación y los valores de entrada y de la capa anterior. Y además se tiene un módulo de olvido que lo que hace es eliminar ciertos datos de la memoria dependiendo de los datos de entrada y de la celda anterior, con la finalidad de que vayamos eliminando datos que quizás ya no sean relevantes para el proceso que se está realizando. Todo este proceso es automático, es decir, nosotros no intervenimos de manera manual en ninguna de las actividades, simplemente es un ciclo iterativo que va aplicando estas funciones y dependiendo de los valores límite, es como se van activando algunas de las funciones y van decidiéndose si se elimina o no se elimina una celda y el valor resultante para la siguiente etapa, ¿no? Muy bien, entonces hasta ese momento teníamos ya soluciones que nos permitían entender un poquito mejor el procesamiento del lenguaje natural, porque ya podríamos recordar eventos o palabras que estaban en una parte anterior dentro de la frase y poder entender su relevancia para el contexto. Sin embargo, el problema principal que tenían estas redes es que eran etapas seriadas, ¿no? Teníamos que hacer primero una actividad para luego generar la otra. Vimos que las redes tenían primero una etapa, pasaban a la siguiente y así consecutivamente, dependiendo del número de capas que hubieran.
Entonces, el problema cuando queremos entrenar grandes cantidades de texto es que esto requiere mucho tiempo de entrenamiento, porque al final cada etapa es una etapa de multiplicación de matrices y las multiplicaciones de matrices pues son procesos que llevan tiempo y aparte también requieren cierta capacidad de la computadora para poder hacer las operaciones de punto flotante. Entonces, entre más grande es la red, entre más profunda, entre más capas tiene, y al ser una solución que se hace de manera secuencial, al final el tiempo de entrenamiento es demasiado alto. Entonces, los investigadores de Google, de ahí del grupo de DeepMind, pues propusieron una nueva estructura, ¿no? Una nueva estructura que pudiera optimizar este proceso y que permitiera que hacer las operaciones de manera paralela. Entonces propusieron los transformadores. El transformador es igual una red neuronal profunda, pero que ahora está compuesta principalmente por dos partes. La primera que es el codificador que vemos en el lado izquierdo y el decodificador que se ve en el lado derecho. ¿Y cómo funciona? Bueno, vamos a poner el ejemplo de que queremos analizar textos, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es la entrada que recibimos, tenemos que transformarlas en tokens. Y los tokens, en la forma más sencilla, sería separar cada una de las palabras, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de esta frase, roses are red and violets are blue, dividiríamos cada una de las palabras que conforman la frase como un token. Esto no es la única forma de hacerlo, ¿no? Se pueden poner frases completas, eso más bien dependería de la solución del problema que estemos tratando de proponer, pero esta es una forma de hacerlo. Entonces, una vez que se identifican los tokens, ahora se utiliza un diccionario donde a cada una de las palabras se le asigna un valor y este valor va a depender mucho del tipo de palabra que sea y en el entorno en que lo estemos trabajando. Entonces, el diccionario regularmente puede clasificar si son sustantivos, si son verbos, si son atributos, si por ejemplo este sustantivo tiene que ver regularmente con otro tipo de verbo o siempre va pegado de otro verbo, o a lo mejor es una clasificación específica, por ejemplo, estamos hablando de plantas o estamos hablando de frutas, entonces todo ese conocimiento se agrupa en el diccionario. Y ese diccionario es el que al final le va a asignar un valor numérico a cada una de estas frases, dependiendo de lo que esté representando, ¿no? Entonces, al final, lo que se hace en esta primera parte que se llama input embedding es transformar el texto en un vector numérico. Y como les mencionaba, primero lo que se hace es dividirlo en tokens y después utilizar un diccionario para identificar el valor que le corresponde a cada una de esas palabras. Entonces, una vez que ya tenemos el elemento tokenizado, ya está embebido en un vector, porque al final las redes neuronales solo trabajan con valores numéricos. Vimos que solamente hacen operaciones con matrices, entonces necesitamos números con los que trabajar. Entonces transformamos nuestro texto a valores numéricos. Y después les comentaba que algo importante en los textos es la posición en la que se encuentran las palabras, ¿no? Porque eso ayuda a entender un poquito el contexto. Entonces, para mantener esta información, lo que se propuso es agregar una codificación posicional, ¿no? Y eso los autores lo que hacen es utilizar la función de seno y función de coseno para calcular un valor dependiendo de la posición en la que se encuentre cada palabra. Utilizan el valor de seno para los para los índices positivos y coseno para los índices, perdón, para los pares y para los impares, ¿no? Y de esa manera, dependiendo de en dónde se encuentre la palabra dentro del vector, entonces, por ejemplo, la primera rose se encuentra en la posición 0, entonces se aplicaría la función seno a este valor para poder sacar su posición. Y en el caso de la siguiente, AR se encuentra en la posición 1, entonces se utilizaría la función coseno para sacar su valor. Entonces, a la par de los valores tokenizados que representan valores numéricos del texto, se agrega otro vector que contiene
información de ubicación, de en qué parte del texto se encuentra. Y eso es lo que ya entra a la parte del codificador. En el codificador tenemos aquí una etapa que se llama atención multicabezal. Y bueno, esta es la nueva idea que se introduce a estas redes neuronales, ¿no? Profundas. Porque aquí más adelante tenemos una red feedforward, que es la red tradicional, que solamente son capas ocultas con funciones de activación. Pero este nuevo elemento que se agrega al inicio, antes de mandarlo a la red neuronal, es el que tiene mayor relevancia y el que permite hacer que ahora las operaciones se puedan hacer en paralelo. ¿Y en qué consiste este proceso de atención multicabezal? Bueno, en lugar de hacer un procesamiento secuencial de los datos, como se haría tradicionalmente en una red neuronal profunda, lo que ahora se hace es tomar de manera aleatoria diferentes segmentos del texto completo y en cada uno de ellos dividirlo en tres vectores, en tres matrices, que sería el de los valores, el de las llaves y el de la consulta. Estos grupos se van a generar de manera aleatoria. Se va a dividir el texto una vez ya ha estado en el vector final y se van a ir tomando fragmentos de estos para trabajarlos en cada una de estas etapas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de identificar cuál es en ese contexto las palabras que tienen mayor relevancia para darle sentido a la frase y que se pueda hacer eso de manera paralela. Entonces, se agrega esta nueva etapa que es la de atención multicabezal, ¿no? Y al final se aplica, aquí vemos una operación de producto escalado que simplemente es hacer una multiplicación de matrices, aplicar una escala para, dependiendo de los valores, con la finalidad de que no se pierdan, tener ahí la parte de normalización y se agrega también una etapa de mascarización. ¿En qué consiste esta etapa? En que dependiendo de la etapa que se esté resolviendo, va a haber algunas partes donde una palabra tenga que analizarse sin tener el contexto de las demás, con la finalidad de poder comprender mejor cuál es su función dentro del texto. Entonces, dentro de esta etapa que ya viene en la parte de decodificación, la podemos ver aquí, que es la primera atención multicabezal enmascarada, lo que hace es ir tomando cada elemento y discriminar los demás elementos del vector y hacer las operaciones exclusivamente con ese elemento. Posteriormente, activar el siguiente elemento y hacer todas las operaciones. Entonces, lo que se busca a través de estas operaciones es identificar la relevancia que tienen cada una de las palabras y su relación con las demás. Entonces, por ejemplo, el resultado de esas etapas sería, podemos ver aquí en este gráfico, donde, por ejemplo, la palabra lau tiene mayor relación con la palabra de, con la misma palabra lau, que eso siempre va a ser, ¿no? La relación con la misma siempre va a ser alta, y con its. Entonces, esto ya nos va dando una secuencia de cuál sería el orden en que tengan que ir generándose las palabras, ¿no? Entonces, de lau, its son las que tienen mayor relación. Esto se va a hacer por cada etapa, entonces este proceso se va a repetir muchas veces, ¿no? Y al final lo que va a generar es el conocimiento de en ese texto que se está escribiendo específicamente, cuáles son las relaciones entre cada una de las palabras, de tal forma que podamos identificar cuál sería la siguiente palabra dependiendo de las palabras que se han ya producido. Entonces, esto es lo que genera al final esta etapa de multiatención, ¿no? Que es la principal etapa o característica que agregan a las redes neuronales tradicionales. Y a partir de esa propuesta, pues se generan, hay dos modelos más utilizados, que es el Bidirectional Encoder Representation for Transformers, que también es propuesto por investigadores de Google, que en este caso lo que hacen es mejorar el modelo de Transformer para ahora hacerlo de manera bidireccional, es decir, analizar la frase
de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, en la parte de preentrenamiento se eligen sentencias, dos grupos de sentencias que van a ser elegidas de manera aleatoria. Y de acuerdo a los estudios que ellos obtuvieron, dijeron que en la mayor parte de los casos, el 50% de las sentencias B son sentencias que se encuentran después de la sentencia A, pero en el otro 50% son sentencias aleatorias, ¿no? Y lo que van a hacer con estas sentencias, pues es aplicar nuevamente el algoritmo de multiatención para poder identificar cuáles son las relaciones que existen entre cada una de las palabras y al final generar la máscara del lenguaje, ¿no? Más o menos, ¿cuál sería la probabilidad de que una palabra siguiera a otra a partir de esta relación, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir utilizar el preentrenamiento. Entonces, con los datos que se generen, vamos a poder ya utilizarlos sobre otro texto para generarnos un nuevo contenido. Y dijeron, bueno, ya tenemos esta parte de preentrenamiento, podemos generar texto en base al contenido que estuvimos analizando, pero ahora si queremos utilizarlo para especializarlo, para resolver un problema en específico, entonces tendríamos que agregarle la etapa de configuración, ¿no? O de ajuste. Y esta etapa de ajuste ya se hace sobre algunas bases de datos preetiquetadas que tienen una finalidad específica. Por ejemplo, Squat es una base de datos que se utiliza para dar que hay preguntas y respuestas. Entonces ya es una base de datos etiquetada que tiene una serie de preguntas y respuestas específicas para esas preguntas. Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestro algoritmo para que funcione bien para ese tipo de bases de datos, entonces hacemos la etapa de ajuste, volviendo a aplicar el mismo algoritmo, pero ya sobre el conjunto de datos que nos proporciona este dataset, utilizando ya el algoritmo preentrenado, ¿no? Y mejorándolo con la base de datos a la que lo queremos ajustar. Entonces, de esa manera funciona el transformer bidireccional. Y por otro lado, tenemos el transformador preentrenado generativo, que es el propuesto por OpenAI, donde tenemos igual la parte de la entrada, configurada ya vimos como vectores, agregándole la posición de codificación, y ellos agregan, en este caso, 3 bloques de transformadores, ¿no? Ya vimos que los transformadores, ¿cómo están constituidos? Son etapas donde hay multiatención y una red neuronal profunda de alimentación hacia adelante. Luego tiene una capa de normalización y una de linealización, porque al final lo que vamos a tratar de predecir es cuál sería la siguiente palabra de un texto en base a las entradas que hemos venido recibiendo. Entonces, al final tiene que hacerse de manera secuencial la generación de cada palabra, y eso es lo que nos permite hacer esta, este módulo, ¿no? Y el softmax, pues es para poder devolver la probabilidad de la palabra entre 0 y 1, ¿no? Entonces, para cada una de las palabras va a definir una probabilidad y dependiendo la que tenga la probabilidad más alta, pues será la palabra que se incluya en la siguiente parte del texto. Y aquí más o menos describen cómo está conformado su bloque de transformación. Entonces, si se fijan, si lo comparamos un poquito al transformador original, en el transformador original teníamos una multiatención que eran 3 operaciones lineales y un producto punto y la concatenación. Esto es lo que teníamos en la capa de multiatención. Y ahora en el transformer GPT tenemos las capas de multiatención y hacemos una multiplicación de matrices, una máscara, un softmax, una eliminación de datos incorrectos. Digamos que aquí elimina algunos valores que no sean deseados dependiendo del límite que se defina y de nuevo la multiplicación de matrices. Entonces, ellos modifican esta parte para hacer más eficiente la detección de las palabras, ¿no? Y agregan 3 etapas.
Y ya después viene la concatenación, que es una concatenación lineal para poder identificar cuál sería la siguiente palabra que se tiene que generar. Y por último, tenemos otra vez aquí la red feed forward, que hacen una linearización, aplican una operación hello y por último la eliminación. Entonces, este sería la estructura del transformer generativo preentrenado. Entonces, ¿qué identificamos con las redes neuronales profundas? ¿Qué ventajas nos ofrecen para poder resolver el problema de la generación de texto o identificación de todas las actividades del procesamiento del lenguaje natural? Pues que en lugar de estar trabajando sobre reglas específicas, lo que hacen es meter todo el texto que se pueda a la entrada y en base a eso ir aplicando etapas de transformación que al final van a detectar la relevancia de cada palabra en el contexto y con eso van a identificar cuál sería la salida más factible para lo que se está eh, agregando, ¿no? Entonces, lo que hace a un modelo de lenguaje grande, pues básicamente es el número de parámetros. Por ejemplo, GPT utilizó 175 billones de parámetros. Eso quiere decir que en la capa de entrada tenemos 175 billones de neuronas. Yo les mostré un ejemplo donde solamente teníamos 3 neuronas de entrada, ¿no? Entonces, GPT-3 necesita 175 billones de neuronas de entrada. Y otra cosa que lo hace también que sea un lenguaje grande es el tamaño de los datos. Entonces, para el entrenamiento de estos, primero con 175 billones, se utilizaron 565 gigas. Entonces necesitamos 565 gigas de textos a partir de los cuales va a empezar a entrenarse el algoritmo. Y necesitamos un cómputo de alto rendimiento, ¿no? Entonces, para GPT se utilizaron 10.000 GPUs para poder hacer todo este procesamiento. Entonces, al final, las operaciones que se hacen en cada una de las etapas son operaciones con matrices, se transforma el texto a valores numéricos, se aplican cada una de las etapas haciendo operaciones con matrices y nos da una probabilidad de cuál sería la siguiente palabra que se tendría que generar en base al texto introducido. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las precauciones que tenemos que tener al utilizar lenguajes de gran tamaño? Pues primero, ¿en qué datos fue entrenado, no? Porque dependiendo del dataset con el que fue entrenado, van a ser las respuestas que nos den. Entonces, si nosotros entrenamos un algoritmo con datos incorrectos, pues las respuestas que nos va a dar son incorrectos. Y si nosotros desconocemos cómo fue entrenado y desconocemos sobre el tema que estamos preguntando, pues seguramente lo vamos a tomar como cierto algo que no es correcto, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo se entrenó. Al ser probabilidad, pues se puede cometer un error, ¿no? Ya vimos que al final lo que se genera es la probabilidad de cuál es la siguiente palabra a producirse dependiendo del análisis que hizo, de importancia de cada una de las palabras, y en base a ese análisis genera una probabilidad de cuál sería la siguiente palabra. Pero entonces esa probabilidad puede caer en el punto donde sea incorrecta y puede cometer un error. Y también existe la posibilidad de que intencionalmente se genere conocimiento incorrecto, ¿no? Entonces, de manera intencionada, alguien puede entrenar un algoritmo de estos con información falsa que ellos consideren importante dar a conocer y al final quienes no sepan un poquito acerca del tema sobre el que se está investigando, pues pueden caer en esta desinformación, ¿no? Entonces, esas son algunas precauciones que debemos tener al trabajar con estos modelos por la forma en que se entrenan. Y bueno, nosotros apenas vamos a empezar a trabajar con el procesamiento del lenguaje natural, pero ya empezamos a utilizar los transformers. Acabamos de publicar aquí un artículo para utilizar el transformers en la clasificación de cactus.
Entonces, dentro de las capas de entrada, nosotros mandamos imágenes que representan imágenes donde al menos existe algún cactus y aplicando el transformer original de Google con la capa de multiatención y una red neuronal de hacia adelante, que es aquí se pone como multiperceptron layer, multilayer perceptron, perdón. Entrenamos este algoritmo para tratar de identificar cactus en imágenes y obtuvimos un 98.3% de exactitud, ¿no? Dentro de las configuraciones utilizamos imágenes de 128 por 128 píxeles, con los parches de 32 píxeles, dos clases para identificar si había o no había cactus, y el transformer que utilizamos es la variante Linformer, ¿no? Que pueden encontrar ahí en GitHub. Entonces, esta es una de las posibilidades que para las que podemos ocupar los transformers, ¿no? Aparte de utilizarlo para generar texto, también podemos utilizarlo para clasificación de imágenes. Muy bien, pues esto sería por mi parte. Espero que más o menos haya quedado un poquito claro cómo funcionan los lenguajes de gran tamaño. Muchas gracias.